Hoy la carta a los Hebreos nos explica el tema de Jesús encarnado en relación al poder que Dios le dio a los ángeles y a los hombres. Esto implícitamente porque está citado el salmo que tuvimos hoy también, el salmo número 8. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que la carta respondería a la nostalgia que algunos cristianos de origen hebreo tenían sobre el templo, el sacerdocio, etc. Y también parecería que habría también, como pasa siempre, en cuanto a lo doctrinal, había un pequeño desvío y por ahí se le daba excesiva importancia a los ángeles. Eso es así desde que el ser humano es religioso y libre. Acordémonos de la antigua lucha que había en los partidos de Israel, en los saduceos y los fariseos, que los saduceos creían en los ángeles y en la resurrección y los saduceos no. Acordémonos como Pablo en los Hechos de los Apóstoles nos narra que se aprovecha de eso para dividir el Sanedrín. Entonces habla de los ángeles, habla de Jesús, y entonces los saduceos se empiezan a pelear con los fariseos, que los fariseos se identifican con Pablo porque creen los espíritus. Digamos, siempre el tema de la doctrina, como la persona es libre, está sujeta a tener cuidado. No es que la vida cristiana se basa en un libro, en una doctrina. La vida cristiana es un acontecimiento. Nosotros no seguimos un libro, una norma moral, un código ético, sino que seguimos la persona de Jesús. Pero esa persona de Jesús también nos ha dejado doctrina y tenemos que cuidarla. A veces la herejía no proviene de maldad, proviene simplemente de que no somos consecuentes, porque nos cuesta mucho un poco también el mensaje de hoy, el mensaje del Evangelio, siempre es el siguiente, que tenemos que decir y hacer a la par, y nosotros como seres humanos podemos decir mejor que hacer. Muchas veces la palabra es más correcta que la acción, y hay que achicar esa brecha. Y después pasa lo más sencillo también, que uno a veces se deja guiar por sus gustos y por sus preferencias. Entonces el que se ve compelido a creer en los ángeles, por ahí cree en los ángeles casi exclusivamente. No es que niegue el otro, pero se dedica a eso. Y así a veces comienzan los errores. Hay gente que le llama mucho la atención, por ejemplo, las apariciones marianas, y a veces por ahí prefiere ir a cumplir algo que dijo una supuesta aparición mariana a ir a misa el domingo, y la verdadera aparición mariana nunca haría esa preferencia. Y si fue realmente lo que lo dijo la Virgen, evidentemente que la persona interpreta mal. ¿Por qué? Porque está siguiendo sus gustos. Esto es normal, quiero decir. No hay que asustarse, pero hay que estar atentos también al cuidado de la doctrina. Y eso hace evidentemente el autor de la carta a los Hebreos. Lo sitúa citándoles el Salmo 8, que originalmente, como nos recuerda la plegaria eucarística número 4, dice que Dios puso la creación en nuestras manos. Y entonces identifica a Jesús: por poco tiempo lo pusiste inferior a los ángeles, como un ser humano. Ese ser humano, la carta a los Hebreos está muy preocupada en que nosotros entendamos que Cristo se hizo solidario por nosotros, que compartió todo. Dice esto que es tan lindo: y Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Compartió, se hizo pobre, humilde, todo, claro que aclara, menos en el pecado. Y el sufrimiento, esa cosa que también a nosotros nos cuesta asumir en nuestra vida. ¿Qué papel, qué sentido tiene el sufrimiento? Porque evidentemente que el sufrimiento en sí mismo es negativo y uno no lo tiene que buscar y mucho menos provocar, pero es una realidad de la persona. Y la carta a los Hebreos dice esto, que Dios consideró que a Jesús lo tenía que purificar y consagrar por el sufrimiento. Un misterio lo que dice, pero es revelación de Dios. Ese anonadamiento, ese Jesús que lo terminamos de celebrar en la Navidad encarnado, comparte todas las vicisitudes y por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos, y por eso hace el camino verdadero desde dentro para nuestra santificación y nuestra redención, y para lo que es el mundo en la situación presente, en una situación de un mundo que es redimido, que necesita de la redención. Y entonces el Evangelio de hoy, ¿no? Vemos en Marcos cómo Jesús expulsa demonios
el mal es la lucha del cristiano, y en este caso nosotros también tenemos que dejarnos librar de todos los males, como decimos en el Padre Nuestro, líbranos del mal, o como en el Evangelio que Jesús expulsa un demonio, líbranos del maligno, que sería la traducción más literal, pero siempre tenemos que dejar que Jesús nos limpie, nos purifique de todo mal, y para que nosotros usemos mejor nuestra libertad y nuestra voluntad. Y por otro lado, en un segundo momento, tenemos que ser imitadores de Jesús, y por eso también nosotros vencemos si contribuimos a librar al mundo del mal. Primero, liberando nuestro corazón y nuestra vida del mal. Y segundo, también siendo puentes y ayudando a otro. Así como vemos a Jesús, y nos dice el concilio que se revela con sus gestos y palabras, Jesús no tiene solo la doctrina, lo que decíamos antes, sino que tiene los hechos. Y por tanto nosotros también tenemos que contribuir a anunciar el reino, a ayudar. Obvio que nosotros no podemos hacer milagros. No podemos, si a uno le falta la pierna, a lo sumo le podemos comprar una prótesis, pero no le podemos hacer crecer la pierna. Pero podemos ayudar al otro desde un sentido espiritual, fraterno, moral. Podemos ayudar al otro a caminar, podemos ayudar al otro a ver, podemos ayudar al otro a escuchar, y podemos ayudarlo también a que se libre del mal, que se libre del demonio, que se libre en definitivamente de todo lo que no lo deja ser mejor cristiano. Que la Santísima Virgen nos acompañe y que esta palabra nos enriquezca, nos anime. El Salmo 8 es lindo, el Señor nos hizo responsables de la creación y Jesús quiso compartir nuestra condición humana. Nos hiciste poco inferior a los ángeles, nos coronaste de gloria y dignidad. Que seamos responsables de esa gloria y dignidad, porque como también decimos en el Padre Nuestro, precisamente somos hijos y tenemos que vivir con esa dignidad y con esa fortuna de ser hijos de Dios. Que así sea. Que así sea.